El yacimiento de Cártama es el único parque arqueológico del país donde a través de sus vestigios constructivos y resto de materiales de muebles se puede realizar un recorrido histórico completo de todos los periodos históricos que se han sucedido desde el siglo VIII a.C. Aunque algunos de los descubrimientos de época ibérica y romana son singulares, lo realmente increíble es la posibilidad de contemplar en un único espacio construcciones con suficiente entidad de todas las épocas históricas. A través del director de las excavaciones hacemos un recorrido por la historia de 2800 años. Soy Francisco Melero, arqueólogo y director de los trabajos arqueológicos que se vienen realizando aquí en la Plaza de la Constitución de Cártama. El proyecto que lleva el Ayuntamiento de Cártama aquí en la Plaza de la Constitución se inicia en el año 2005. En aquel momento se quería construir la Casa de la Cultura en el solar del antiguo Ayuntamiento y de unas casas anexas que también se habrían adquirido, pero dijeron de realizar las primeras excavaciones arqueológicas actuales en el casco urbano. Y digo primeras excavaciones arqueológicas actuales porque en el siglo XVIII, al mismo tiempo que se empezaban en Pompeya, en la cercana Plaza del Pilar Alto se realizaron las excavaciones arqueológicas probablemente las más antiguas de España, en 1747, con unos objetivos de buscar piezas importantes, debido a que probablemente cuando se empezara a construir el pueblo de Cártama, cuando se hacían las casas, se construían casas aquí, pues aparecían restos de estatuas, columnas y piezas importantes, y eso fue lo que motivaría, con toda seguridad, a que se realizaran las primeras excavaciones probablemente del país. Aquí tenemos el primer corte que se abrió en el año 2005. La construcción de las casas recientes habían eliminado lo que eran las estratigrafías de época romana, de época bizantina visigoda, de época medieval, y por eso lo que nos encontramos es una cabaña. Esas son las dos fases, solo las dos fases más antiguas. Una cabaña de planta ovalada del poblado del siglo VIII a.C., que bueno, se construye en el contexto de las colonizaciones fenicias, para que nos entendamos, y después sobre ella tenemos una habitación de lo que es la segunda fase, que se corresponde ya con la época ibérica, una habitación que se correspondería pues con la ciudad ibérica que se desarrolla en todo lo que es la plataforma de Cártama. Aquí tenemos la tercera fase que encontramos en el yacimiento. En realidad sería la segunda de época ibérica, porque lo que es la ciudad ibérica tiene una primera fase, que es la habitación que hemos visto antes, y después en una segunda, ya en el siglo III antes de nuestra era, pues se construye este impresionante muro, ¿no? Un muro que no está en la periferia de lo que es la ciudad, sino que está en el centro, por lo que pensamos que podría delimitar lo que era la Acrópolis, la antigua Acrópolis de la ciudad ibérica. Como estáis viendo, es un muro de sillería, una sillería perfecta, hecha de sillares encajada a hueso, o sea, en seco, y que, como estáis viendo, también cuenta con una serie de contrafuertes que ayudan a sostener el muro, la terraza que había ahí arriba, contrafuertes que ahora mismo son inéditos en la península. Se conocen otros en poblados ibéricos, pero son de mampostería, no son contrafuertes de sillería, por lo que ahora mismo pues, son inéditos, ¿no? Y esta muralla apareció en las excavaciones que se realizaron en el año 2006, en la segunda. Se encontraron unos primeros 7 metros en aquella esquina, y después con posterioridad con el taller de empleo que se ha desarrollado en este año 2013-2014, pues hemos descubierto ya hasta llegar a una longitud lineal de 24 metros, que es lo que estáis viendo ahora mismo. La muralla prosigue tanto por aquella esquina como por esa otra, no la tenemos totalmente excavada, sino que prosigue, y es algo pues, que ahora bueno, estamos en estudio de por dónde continuar en el futuro para seguir documentándola. Pues nos encontramos ahora en lo que posiblemente fue la basílica, el lugar donde se impartía justicia y donde los comerciantes realizaban sus transacciones comerciales del foro de la ciudad romana. Como ya hemos explicado antes, en las excavaciones más antiguas se realizaron en la Plaza del Pilar Alto, aquí cerca, se descubrió el foro, se descubrieron varios templos. Desde entonces sabemos que esa parte de la ciudad romana la tenemos en este entorno. Y en el año 2005, cuando realizamos la primera excavación, pues descubrimos parte del pavimento de lo que es el salón principal del edificio.
El edificio tiene 30 metros de longitud. Aquí, donde estoy ahora mismo, es la cabecera, digamos a modo de tribuna. Era una cabecera a la que se accedía por estos escalones que estamos viendo. Y después pues tenía un salón principal que se extendía entre lo que es el límite de la cabecera, este vértice, y lo que sería la fachada, pues 30 metros de longitud. Entonces esas dimensiones son mucho más grandes de lo que era un templo típico en una ciudad romana como Cartima, y esa gran magnitud, pues el único edificio al que puede corresponder, como ya digo, es a la basílica. Se construyó en el siglo I, se abandonó a finales del segundo o principios del tercero, los datos que nos da las excavaciones arqueológicas, y como estáis viendo era un edificio construido con un revestimiento, tanto lo que era la solería como las paredes estaban revestidas de mármol. Un detalle también interesante pues es también el contar con un zócalo que estáis viendo abajo, que estaba rematado pues con esas cornisas que veis por ahí. Todo lo que fue el foro probablemente se abandonó en el siglo III, de tal manera que en el siglo IV, V ya eran ruinas lo que había. Y sobre esas ruinas, en el siglo VI, en época bizantina, se vuelve a reconstruir todo este espacio de la ciudad. Y a ello corresponde esa habitación, ese muro, hecho con sillares reaprovechados de las antiguas ruinas romanas. Y sobre esa fase de época bizantina y visigoda, ya lo que es a finales del siglo VII, se abandona como espacio construido el solar, y durante época islámica lo que se establece en todo lo que es la parcela es un vertedero que se conforma a base de pozos que se excavan en el suelo, se rellenan de cerámica, de desechos, que para los arqueólogos bueno, es muy interesante porque tiene gran cantidad de materiales. Un solar donde pueda entrar y ver restos constructivos de todas las épocas que ha habido, ahora mismo en el país el único lugar es este solar que tenemos aquí ahora mismo. Reuniendo todos los datos, sabemos que había un castillo arriba, donde estaba la residencia del Saí, o de la persona que gobernaba el territorio, una pequeña ciudad donde tenemos hoy los árboles, que estáis viendo, en aquella época eran viviendas, estaba todo lleno de viviendas, de tal modo que era una pequeña medina, una pequeña ciudad tan colapsada de viviendas que hubo que hacer un arrabal, que citan las fuentes, al exterior. Como veis, es una muralla de mampostería, de piedra, y donde tiene algunos elementos interesantes como es la torre del agua. Esta torre que estáis viendo ahí era un aljibe, era una especie de pozo en época medieval, a la que se accedía por aquel pasillo, que no sé si distinguís, se abre dentro de la muralla, se accede. Hoy en día está derrumbada la parte final que conecta la torre con el pasillo, pero por ahí se accedía y con un cubo, metiéndolo en la torre, se sacaba el agua para abastecer a lo que eran las casas que estaban dentro. Después de la conquista, con los Reyes Católicos, en 1485, se empieza a abandonar lo que era la ciudad que había dentro del castillo y se empieza a extender lo que es el casco urbano actual. Entonces es muy bonito el poder ver, apreciar cómo la torre, que era el aljibe de agua, se rompe la esquina, se construye una galería y se trae el agua al pilar, a la primera fuente pública de lo que era Cártama. O sea, el mismo agua, el mismo manantial, que en época medieval se empleaba para el interior del castillo, se utiliza después para lo que es el casco urbano actual. Y ahora pues vamos, si nos importa, a visitar el interior de la torre. Ya estamos en el interior de lo que es la Torre del Agua, del castillo de Cártama, y como estáis viendo, bueno, como ya he explicado antes, donde estamos ahora mismo estaba lleno de agua en época medieval, porque era como una especie de aljibe que se recogía el agua. Si os fijáis en el boquete que hay en la bóveda de ladrillo, arriba, desde ahí se metían los cubos para coger el agua y captarla hacia el interior. Esta torre tiene hay algunos detalles que podemos ver. Por ejemplo, aquí tiene el manantial, también abierto, excavado artificialmente, que era de donde se cogía, donde entraba el agua a la torre. Después hay algunos aspectos como estos sillares que estáis viendo aquí, y que bueno, igual que en época bizantina y visigoda hemos visto antes que se reaprovechaban los sillares de época romana
para construir. Estos sillares son de época romana también, evidentemente en el entorno había muchos, del antiguo foro, de la antigua plaza de la ciudad, y pues en lo que es los cimientos de la torre, pues los colocan para hacer una base más fuerte, ¿no?